Bueno, vamos a seguir hablando de este momento que es histórico para nuestro país. Estamos dando cuenta a través de los envíos de nuestro compañero Mariano Morconi de todo lo que está ocurriendo en Tucumán, del acto protocolar que se va a llevar adelante en algunas horas nada más, con referentes de todo el país que estarán allá, con figuras políticas importantes, por ejemplo de Córdoba. Está en viaje Luis Juez a Tucumán, está en viaje Rodrigo de Loredo para Tucumán, el gobernador de la provincia de Córdoba, por supuesto, Martín Yarlora va a ser de la partida. La pregunta es, después del pacto de esta noche, ¿qué? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hay de nuevo? Así es. Bueno, la principal jugada del Estado Nacional seguramente va a estar en dos términos. El primero, toda la incertidumbre que hay por estas horas y continúa de la semana anterior y más anteriormente quizá, desde lo económico. Los indicadores que no están siendo muy favorables. Hoy volvió a subir el dólar, le echan la culpa al aguinaldo de la gente. Hoy también hay que decir que se volvió a ampliar por esto mismo la brecha entre el dólar oficial y el blue, es más del 60%. Y además, seguramente esto se va a terminar de confirmar en las próximas semanas, se va a romper la desaceleración de la inflación. Para hablar con propiedad, porque si no decimos que sí, tenemos una inflación baja, en todo caso es más baja que la anterior, seguimos teniendo una inflación, por cierto, muy alta. Los cálculos del gobierno, que se mantendrán en torno al 4,5-5% de aquí hasta fin de año, bueno, seguramente puede ser un poco más alta la inflación del mes de junio. Sí, ya los economistas, varios de ellos, habían anticipado o vienen anticipando de que realmente, seguramente, la inflación del 4,2% que tuvimos recientemente va a ser la más baja del año. ¿Qué impacto va a tener el bolsillo de los argentinos? Y no tanto, la verdad no tanto, porque entre que cae el consumo y que los formadores de precios ya no aumentan porque no hay espacio para hacerlo, algunos puntitos más no va a cambiar nada para el bolsillo de los argentinos. Seguro. Sí va a ser un cambio político importante, porque es un golpe para un gobierno que viene desacelerando la inflación. Es cierto, estábamos en 20 allá en principio de la gestión de Milei y ahora estamos en 5, pero el dato es que era político. Lo de que vaya cayendo la inflación era un aliciente, sin duda, para la gestión de Javier Milei. Eso si nos enfocamos en lo que tiene que ver con la cuestión meramente económica. Pero mezclando lo económico con lo político y lo institucional, sin duda la gran movida que se viene en Argentina es la que se abrió a partir de la puerta que terminó de abrírsele justamente a Federico Sturzenegger al gobierno nacional el pasado viernes. Bueno, ahí mismo Federico Sturzenegger empezó a tuitear, primero lo que se llamó ley de hojarasca, que son todas leyes, Jorge, que quedaron viejas en el tiempo. Por ejemplo, ley de la época de los militares, vos podías hacer, si eras mochilero, podías andar por todo el país, igual que ahora. Nada más que tenías que portar una identificación de mochilero. ¿Por qué? Porque era la época del terrorismo de Estado, definido así por el gobierno. Entonces tenías que demostrar que eras mochilero y no terrorista. Quedó lejos en la historia. Hay una ley que refiere a las palomas mensajeras. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo para los militares tenía importancia la comunicación a través de palomas mensajeras. Bueno, Federico Sturzenegger utilizó eso de bandera. ¿Es realmente importante? Por supuesto que no. Y él no está para corregir esto, que en definitiva es eso, hojarasca. Nada importante en la vida de los argentinos. Lo importante es lo otro, Jorge. Sí. Y en las últimas horas Federico Sturzenegger empezó a dejar entrever algunas de las cuestiones que tienen que ver con los cambios que se viven en Argentina. Y planteó dos ejes que son importantes. Uno es lo que tiene que ver con el trabajo, con el empleo público, y el otro es con la educación. ¿Y qué dijo? Lo primero, con el empleo público, bueno, lo que se viene, no lo duda nadie, se vienen despidos. Hay cálculos opositores, le tiro como un dato nada más. No es demasiado profundo ni serio el estudio, pero dicen que Javier Milei podría llegar con buenas chances a la próxima elección legislativa, el año que viene. Pero dicen que tendría que tener un gobierno brillante para llegar con chances de aquí a las elecciones presidenciales solamente por la cantidad de gente que espera que sea despedida y se quede sin trabajo, en general. Los desocupados nuevos que va a haber y los desocupados del Estado que va a haber ya son todo un dato que van a ser un golpe muy profundo para la imagen de este gobierno. ¿Está bien? Sí. Para tenerlo en cuenta. Bueno, esta semana, la que viene y la otra se van a conocer despidos en el Estado que van a ser importantes y también va a haber despido privado. Y la segunda de las cuestiones es la educación.
se viene la privatización, aunque sea en parte, de la educación pública. Por ejemplo, Federico Sturzenegger ya dijo, vamos a cobrar arancel educativo para todos los que vengan desde el exterior, para los extranjeros. Bueno, sí, sí. Pero va marcando un camino. Sabemos que Federico Sturzenegger, como Ricardo López Murphy, son enemigos de la educación pública. No creen en la educación pública, al menos en los términos que los tenemos por ahora. Vamos a repasar, hizo declaraciones hoy en Radio Mitre, el flamante ministro, y habló respecto de estos ítems. Esto decía. Después en la ley bases tenía un par de capítulos muy interesantes, que el gobierno después en la segunda versión decidió no incorporarlos simplemente para no dilatar más la discusión, pero déjame mencionarte dos, te los menciono porque... ¿La cuestión sindical es una? No, son dos temas que no tuvieron digamos, se discutieron un montón, se cambiaron un montón y se consensuaron un montón, pero el gobierno dijo, mira, me quiero focalizar en lo importante, que son la reforma de educación. O sea, había todo un capítulo de educación que yo te diría es probablemente una de las reformas en educación más importantes de los últimos 50 años, que estaba contenida en la ley bases. ¿Y de qué iba? Ahora te cuento, y después un segundo que es de modernización de la justicia, ¿no? Pero, por ejemplo, en la reforma de educación, te voy a decir algo, tenía, por ejemplo, un examen, daba, digamos, la obligación de tomar un examen cuando la gente terminara el secundario. Se habló poco, ¿no? Poco. La ley base se habló poco de esto. Ahora te voy a decir otra cosa. Es que estaba todo concentrado en la cuestión ganancias, RIGI y qué sé yo, y lo laboral. Y los sindicatos. Te cuento una cosa, cuando un gobierno... que el examen ese secundario no es como que es un examen para aprobar el secundario, es como un examen integrador que te da una nota, que si vos querés, el gobierno te da un certificado de cuánto te sacaste en la nota, vos la podés usar en tu mercado laboral. Pero ¿qué pasa? Cambian los incentivos de todo el mundo, porque el chico que está estudiando dice, bueno, yo por ahí, ese va a ser un instrumento con el cual yo me voy a insertar en el mercado de trabajo, entonces ya, digamos, aborda su aprendizaje de otra manera. Voy a tratar de tener mejor nota para poder acceder a un trabajo. Que va a ser como realmente un certificado que me va a permitir acceder a un trabajo. Bueno, allí las declaraciones del ministro. ¿Sabes qué, Jorge? Lo del examen al final del secundario, ¿está bien? Puede estar bien, lo sabrán los especialistas. ¿Le cambia mucho la realidad nacional? Yo creo que no. Poquito, nada. Arancelar la universidad para los extranjeros no residentes en Argentina. ¿Cambia algo en términos generales a la economía argentina? ¿Puede mejorar un país con esto? No. No son datos trascendentales. No estamos hablando de que vamos a hacer esto porque con esto vamos a cambiar la economía nacional. Entonces, en absoluto. La lógica es que se viene algo de lo cual no están hablando o no lo están diciendo concretamente por ahora. Yo pienso eso. Esa es mi posición respecto al tema. Porque están planteando lo menos importante. Tendrán algo importante porque dice que viene a cambiar institucionalmente a la Argentina. Con esto no se cambia la Argentina. Bueno, algunas declaraciones concretas. Dijo, el arancelamiento de las universidades para los extranjeros no residentes y declarar la educación como servicio esencial. Bueno, esto sí es un cambio. ¿Por qué? ¿No van a poder parar los docentes? Si vos declarás a la educación como un servicio esencial, las normas para los paros de los docentes son distintas. Es como el policía, no puede parar. Sí, personal de salud, por ejemplo. Está bien, estamos hablando de lo mismo. Bueno, hay más. Dijo, en la reforma educativa, que era todo un capítulo y lo más importante de los últimos 50 años, bueno, ahí está, lo que decía recién. Te está diciendo que es lo más importante, la reforma más importante ocurrida en la universidad y en la educación en general de nuestro país en los últimos 50 años. Pero después te dice un examen a final de secundaria. Un arancel para los extranjeros no residentes. No cambias nada con eso. Evidentemente hay otras cuestiones que serán planteadas. Y después la modernización de la justicia, ahí de lo que está hablando es lo que tiene que ver con juicios con jurados que sea a nivel nacional. ¿Está bien? Como ya se lleva a cabo en algunos lugares. Y agilizar, bueno, otra cuestión también que tiene que ver con el divorcio, simplificar el divorcio en Argentina, que eso claramente es una salida que me parece que todo el mundo vería con buenos ojos. Hablaba recién de que no se dice todo, o se dicen cosas que realmente no se terminan de entender. Yo creo que, bueno, el gobierno de Javier Milei nos tiene un poco acostumbrados a eso, ¿no? Que nos termina diciendo una cosa, pero que en realidad uno no termina de comprender
el porqué y para qué de ciertas afirmaciones. Yo pregunto, por ejemplo, estamos a las puertas de firmarse el denominado Pacto de Mayo. La pregunta es la siguiente: ¿qué puede llegar a cambiar en la vida del ciudadano común? ¿Qué tipo de impacto puede llegar a tener? ¿Qué tipo de alcance pueden tener los puntos que forman parte de este decálogo que van a firmar esta noche el Gobierno Nacional con los gobernadores? Me lo estoy preguntando, porque hasta aquí creo que no se ha podido conocer a fondo qué contempla cada uno de esos puntos, como para decir, yo creo que esto es bueno, yo creo que esto no tanto, esto yo creo que es malo. Me da esa impresión. En realidad... Sí, respecto del Pacto de Mayo, nosotros tuvimos esta opinión desde el primer día. Podía ser algo muy importante o podía ser una mera formalidad. Yo creo que a esta altura de las circunstancias se parece más a lo segundo que a lo primero. Lo más importante es el tercer punto, que tiene que ver con el compromiso para reducir el déficit fiscal de las provincias. El tema es cómo, de qué manera. Después respetar la libertad privada, la propiedad privada. Después hay otras cosas, Jorge, que hay que verlas andando. Porque era este debate que es muy importante, que tiene que ver, por ejemplo, con el extractivismo. Que vengan empresas de afuera que no les importa nada de la vida de los argentinos, del futuro de nuestros hijos, que hagan un desastre en la minería, que hagan un desastre en el mar argentino, que destrocen el medio ambiente. Bueno, suponte que tienen esa herramienta. ¿Vos crees que esto puede pasar? Hay ideas que ya están ancladas en el espíritu, en la conciencia de una sociedad, que a mí me parece actúan como resortes en definitiva para que esto, más allá de la decisión de un presidente que está de paso, pueda llegar a ocurrir. Yo elijo creer esto, sinceramente. Por más que haya una ley de fondo, no sé si puede venir cualquier empresa del mundo y empezar a aplicar una política extractiva en San Juan, suponte. Yo pienso que hay otras instituciones que se harán respetar, que se impondrán. Uno quiere pensar eso. Por lo demás, todo, querido amigo, sigue siendo una incógnita. Y mucho de esto tiene que ver, a esto no lo duda nadie, sí, con la capacidad de Javier Milei para gestionar. A nadie se le escapa, lo hablamos todos los días con políticos, con gente que está trabajando socialmente, que los meses que vienen de aquí hasta fin de años van a ser muy complicados, con una alta conflictividad social, con una alta situación de desprotección para los sectores económicos menos pudientes. Van a ser 6 meses muy duros. Hay que ver si tenés margen para instalar temas de cambios muy profundos en este tipo de situaciones. La pregunta que vos te hacés es estratégica, pero yo me animo a decirte, querido compañero, sí, que nadie tiene la respuesta concreta para eso. En absoluto. Y creo que todo puede ser importante, pero creo que, sin duda alguna, lo que más hondo cala en los ciudadanos seguramente es el aspecto económico. El llegar a fin de mes, que te alcance el dinero, poder cubrir las necesidades básicas y no tener tal vez que estar padeciendo los dolores de cabeza que algunos ya en Argentina están sufriendo, y no desde ahora, desde hace ya mucho tiempo, porque no sabes cómo estirar el dinero para llegar a fin de mes y para poder comprar, reitero, alimentos, medicamentos, hablando siempre de cosas básicas, sí, realmente. Y además hay otra noticia que se avecina, que no es la mejor en estos tiempos. Ya, la verdad, los políticos están pensando en las elecciones del año que viene y en las construcciones para el año que viene. Por eso es que también decimos, y lo contamos aquí tantas veces, que los gobernadores que son dialoguistas con Javier Milei, hoy van a cerrar un proceso y van a decir, le dimos la herramienta, ahí está, ahora sí, que gestione. Pero nosotros vamos a ser críticos porque la estamos pasando mal, porque no nos va bien. Hablamos del caso de Córdoba, hablamos del caso de Santa Fe, que vamos a estar en una situación harto incómoda. Conocimos que cayó la recaudación de Córdoba en un 30%. Es imposible gestionar una provincia cuando los números son tan malos, tan deficitarios, y que la nación no solamente no te esté mandando los fondos, sino que además esté llevando adelante un programa que hace caer el consumo, por lo tanto ni siquiera te entra como IVA o como nada. Es una situación muy complicada esa. Es que es así, Pablo. Lamentablemente el tema impositivo es lo que dejas de lado cuando realmente no te alcanza para otra cosa que sea para comer, medicamentos, prendas de vestir y demás. Un datito, una perlita, sí, señor. Fue una cuestión muy polémica, pero sí, Javier Milei compró aviones, ¿te acordás? Sí. Hace un tempito nada más. Sí. Bueno, buena parte de esos aviones van a llegar al área de material de Río Cuarto. Bien. Con algunos fondos, no se sabe todavía cómo y por qué, pero es un dato. Bien.